Chicos, vamos prendiendo las cámaras, porfa. Chicos, los que no tienen la camarita prendida, la vamos prendiendo, porfa. Listo, chicos, entonces vamos a empezar de una vez. ¿Qué estábamos viendo en la clase pasada nosotros, chicos? ¿Se alcanzan a acordar con lengua castellana? ¿Qué fue lo último que alcanzamos a ver? Lo de los dichos, de cómo se expresaban, o
que decía cada uno de ellos. Muy bien, Santiago. No alcanzamos a ver lo que eran los anglicismos, los no. Sí, pero bueno, no, pues lo último que vimos fue lo de los vocablos, alcanzamos a ver los extranjerismos, el arcaísmo y el Apócope. ese. Apócope. Ah, listo, muy bien. Hoy vamos a complementar el tema viéndonos lo que son las variedades lingüísticas, ¿listo, chicos? Que son cierto tipo de cambios y variaciones que se van teniendo de acuerdo a la región o de acuerdo pues al lugar en el que se está, ¿listo? Hagamos un pequeño repaso como para recordar un poquito qué fue lo que vimos. Chicos, ¿quién me puede dar un ejemplo de apócope? ¿De qué, profe? De apócope. Nosotros lo usamos a cada rato. Físico. Profe, ¿Cuál? foto. Muy bien, ¿cuál otro? Profe, Profe, ese está muy bien. Algún. algún, Listo, algún. Buen. Muy bien. ¿Cuál otro? 100. Sí, también 100. Juan. Corde. Juan. Juan no. Juan, no, Juan. Juan. Moto. Ah, Juan. Moto también. Muy bien. Listo. Ya sabemos que es un apócope. ¿Qué es un extranjerismo, chicos? Son palabras de otros otro países que se idioma. acoplan a nuestro idioma, ¿no? ¿Que se acoplan? No. ¿Qué? Que se usan. Que se usan. Por ejemplo, baby. Güey. Ok. Ok, el güey. ¿Cuál otro? náguara, Naguara. Ay, sí, Naguara. ¿La qué? Naguara. Guara. Uy, ese sí me corcharon, que es una guara. No, no, no. Es naguara, Naguara. naguara. Es naguara. Naguara. Es una Nambi. expresión venezolana. Es que es... Nampe también. Nambi. No, hombre. No, están dando garra y sí me corcharon. ¿Qué es? ¿Qué Eres es un... venezolano. Ah, vea pues. Hasta ahora las escucho. Sé que estaban siendo groseros porque yo he escuchado en... Es guarra. La expresión. Pero significa otra cosa y no vamos a hablar de eso. ¿Qué significa los que ustedes dicen? ¿Me colaboran para aprender también? Es una expresión venezolana que significa que mal o sí, como que mal. Y Nambe es como y ahora qué, o pero significan casi lo mismo, solo que son diferentes. Eso. Sí, entran dentro de los, valga la redundancia, dentro de los extranjerismos. Por ejemplo, hay una que nosotros, ustedes casi, nosotros aquí la usamos, también de los... Arrivederci. ¿Cuál? Arrivederci, no puedo. Arrivederci. Au revoir. Sí, a veces que arrivederci, au revoir. Por ejemplo, en Cúcuta le dicen, o a los venezolanos, les dicen a las chancletas cholas. ¿Mm? Un venezolano no le dice chola. Entonces, todo esto hace parte de esos extranjerismos. Nosotros por la cultura estadounidense tendremos a usar mucho lo que se conocen como los anglicismos. O sea, variaciones de las palabras que nosotros normalmente usamos, pero las usamos en inglés. Por ejemplo, Que fuck, ¿cuál? fuck, ¿Qué es fuck? es joder. Joder. Vale. Depende de la Depende situación. del, Pues depende de la situación y cómo te uses es el foco, el fucking, el foque. digamos, si yo le digo Exacto. fuck, sería joder, sí. Pero pues no. Ujú. Listo. También, por ejemplo, cuando usamos palabras muy comunes como kit.
Ay, es que tengo un kit de maquillaje. Ese kit, esa palabra no es de español. Ha sido adaptada, pero no es de español. O por ejemplo, voy a botar eso en el chut. Chut no es del español. Eso hace parte del anglicismo o de los extranjerismos. Y así muchas palabras. Digamos pijama. ¿Cuál? Pijama. Muy bien. ¿De qué país es esa palabra? Ah, no sé, pero sé que no se dice, no se dice así. No, sí se dice. La cuestión es que es una palabra adaptada y es una palabra árabe. Pijama. ¿Mm? Por ejemplo, al igual que la palabra almohada. ¿Mm? Todas las palabras ¿cómo es? Que empiecen con ala no son palabras del español, sino son adaptaciones del árabe. Por ejemplo, alacena, ¿sí? Almohada, alacena. La palabra alabar viene de saludar a Dios. Todas las palabras que empiecen con ala. Almanaque también viene de esa expresión son adaptaciones, pero con el paso del tiempo pues se van adaptando muy bien a la lengua. Muy bien, chicos. Y terminemos con los neologismos. ¿Qué son los neologismos? Karen Son Sotelo. palabras más que nosotros usamos, ¿no? Espérame un segundo, Sheila. Karen Sotelo, ¿puedes hacer lo que me acabas de escribir? ¿Dónde está? Ah, ya no está. Bueno, ¿cómo, Sheila? Que son palabras que Señor, nosotros que puedes hacer lo que me acabas de escribir, profe, es que no lo escucho. ya lo hice, profe. Ah, bueno, entonces muy bien. Gracias. Listo. Sheila, ¿cómo es lo que me decías? Que son palabras nuevas que nosotros decimos. Ajá, un ejemplo. Boot cruising. Uy, me corchó ahí. ¿Cómo? Luisa, repeat, please. Book cruising. Boot cruising. No sé qué es. ¿Qué es? O fake. Es cuando Fake. uno comparte libros en lugares públicos. Digamos, yo cojo un Ah, PDF y lo comparto en Facebook para que mucha gente pueda acceder a él. Es algo así de amabilidad. vale, muy bien. Pero hace parte también de los extranjerismos, ¿no, Luisa? Señor, Hace parte de los extranjerismos. ¿Cuál sería la O diferencia? friki. Sí, pero espérame. ¿Cuál sería la diferencia entre un extranjerismo y un neologismo? Yo sé. Dime, Sofía. Entre un extranjerismo es que pues palabras de otro país se usan en nuestro idioma. Y los neologismos son los que se crean idioma. También, muy bien, Sofía. Pero Sofía nos dio una gran diferencia, pero otra diferencia es entender que el neologismo es una palabra que tiende a volverse universal. Como ejemplo, la que tú estás mencionando, Luisa, es un extranjerismo porque la palabra no es universal a nuestro idioma. ¿Me hago entender? Por ejemplo, nosotros ya adaptamos la palabra chatear. ¿Mm? Y todos desde el español sabemos qué es chatear. ¿Mm? Ya es más universal esta palabra porque nos condiciona a nosotros al hecho de chatear. Por ejemplo, no sé si de pronto pues ustedes la usan mucho la palabra whatsappear. Yo pensé que era un chiste, pero la palabra entra entre los neologismos porque es una adaptación nueva de una palabra que existía, que es WhatsApp, que es extranjerismo, pero que es adaptada a la universalización de la lengua, entonces se vuelve whatsappear. La que tú dices sí aplica, pero como extranjerismo, porque corresponde de pronto a una expresión muy usada en Estados Unidos, ¿sí? entonces Digamos sería también friki. como hashtag. El hashtag hace parte de los extranjerismos. No porque se usa mundialmente, o sea, todo el mundo usa un hashtag, todo el mundo sabe que es un hashtag. Ah, Sí, sí, pero claro. vuelvo al punto. Empieza a ser extranjerismo, pero como tú misma lo estás indicando, al volverse universal, ¿qué pasa a ser? Neologismo. Un neologismo, ¿sí? ¿Qué me ibas a decir, Sofía? Que digamos friki. ¿Qué es friki? Ese es un neologismo, ¿no?
Friki yo conozco en España. Friki le dicen a las personas que les gusta todo lo que es curioso de manga o alguien muy nerdo, por así Es decirlo, es cuando grupo uno se friki. viste, o sea, Que se viste tiene así raro. comportamientos y vestuarios inusuales, sí. Pero más que inusuales son como muy propios de una persona introvertida. Le gustan los cómics, sí, porque comportamiento raro como tal no se diagnostica. ¿Mm? Volvemos al punto que es O normal. lamer. ¿Lamer? No, lamer sí Sí. funciona. Pues es que hay varios conceptos de eso de lamer, pero entonces No, digamos, hay pero un partamos de un principio. Lamer existe dentro de la lengua castellana y significa el hecho de lengüetear algo. Lo que pasa es que nosotros, desde la jerga común de lo que vamos a ver hoy, desde el dialecto, le hemos atribuido ciertos significados diferentes. Por ejemplo, tan lambón. O sea, el lambón ya cambia y pasa a ser esa persona que le gusta estar insistiendo y pidiendo reconocimiento a alguien de mayor categoría. ¿Mm? Pero es Pero que, la profe, palabra existe. a mí una vez me dijeron que esto podía ser un neologismo. Espérese, lo busco, espere. Lo que pasa con el neologismo es que son palabras que se adaptan y que son nuevas. Lambón no es una palabra nueva, o Selfie, lamber. ¿Cómo? selfie Ay, o tweet, El selfie sí, el tweet también. El sumear. Sumear también, muy bien, Sheila. lol, los Meme. otakus. El meme también es un neologismo. ¿Mm? Mire, dice, profe, mire, dice, lamer, persona que presume de conocimientos que realmente no posee, y me Ajá. aparece en una página de neologismos. Es que vuelvo y te insisto, lo que pasa es que la categoría de neologismos es para una palabra que no existiese. ¿Mm? Pero palabras que cambian el significado. Por ejemplo, el coger. El coger no es que sea un neologismo para nosotros cuando lo usamos y nos haciendo referencia a tener relaciones sexuales. No es un neologismo. La palabra existe. Lo que pasa es que desde el significado es adaptada a lo que la persona quiere interpretar. ¿Sí? Entonces, esas son las variaciones de las palabras. Ahorita vamos a ver un videito en la segunda hora. Pronto ustedes lo habrán visto. Que dentro del español hay unas variaciones tan infinitísimales que uno nunca va a terminar de aprender este idioma. Pero pues vamos a hacer nuestro esfuerzo. Vale, chicos, entonces, habiendo hecho este preámbulo que me encantó, vamos a entrar a ver un poquito más de lo que compone nuestro lenguaje y lo que compone la forma en que nosotros nos comunicamos e interpretamos la comunicación. ¿Vale, chicos? Entonces, el título del día de esta semana, pues día de hoy, esta semana, porque pues nosotros de lengua castellana solo tenemos hoy. Ya la próxima semana no, ya esta semana no tenemos más clase de lengua castellana. No. Vamos a ver lo que son las variedades lingüísticas. ¿Listo, chicos? Dentro de las variedades lingüísticas vamos a ver lo que es el dialecto, el sociolecto, el cronolecto y el idiolecto y terminamos viendo que es una lengua vernácula. Entonces, todo lo que es lecto, lecto, lecto hace referencia a lenguaje. ¿Listo? Es que ¿qué es un dialecto? Pues tiene que ver con el lenguaje. Sociolecto tiene que ver con la sociedad. Entonces, vamos a empezar a ver qué son las variedades lingüísticas. Entonces, ¿qué son las variedades lingüísticas? El español, como todas las lenguas, no constituye un tono uniforme, sino que tiene sus diferencias. No habla de la misma forma un hablante de Caracas que uno de Barcelona o uno de un barrio que de otro, de un sector acomodado de la ciudad. Incluso un mismo hablante en diferentes circunstancias adopta formas lingüísticas diferentes. Estas diferentes manifestaciones lingüísticas se denominan variedades lingüísticas. Chicos, ustedes lo habrán evidenciado de pronto con sus papás. No es lo mismo hablarle a su papá o a su mamá que tal vez hablarle a un amigo de ¿qué hubo? Por ejemplo, yo me recuerdo de mi infancia, hacía una anécdota curiosa. Una vez no sé qué me pasó, estaba distraído, ¿qué? Y yo llegué a mi casa y le dije a mi papá, ¿qué hubo? Pues eso fue un regaño porque ¿cuál qué hubo? ¿Acaso con quién cree que está hablando o qué? Porque toda mi sincronización lingüística tenía que cambiar cuando estaba con él.
Muy buenas tardes, ¿cómo está papá? ¿Cómo me le ha ido? Me fue bien en el colegio, en fin. Pero ¿qué hubo? No podía usar esa expresión. ¿O qué más? ¿Qué ha hecho? ¿Qué cuenta? Pilas como manejamos el lenguaje. Igual nos pasa a nosotros cuando estamos en diferentes contextos. Ustedes habrán dado cuenta tal vez que no es lo mismo hablarle a un conocido, que hablarle a un amigo, que hablarle al papá, que hablarle a la mamá, que hablarle a un tío, en fin. Cada una de esas adaptaciones, digo adaptaciones es porque nosotros cambiamos la forma de hablar, nos determina y empieza a ser una cuestión muy social y una cuestión muy cultural, ¿sí? Por ejemplo, si yo estoy con un amigo de confianza, a veces ciertas groserías o ciertas expresiones son bien vistas y bien utilizadas. ¿Qué hubo? Un ejemplo, no está bien, pues vamos a lo general, no está bien, pero es una cuestión que sucede. ¿Qué hubo, marica? ¿Cómo va? Esa expresión marica con un conocido o un amigo denota un grado de confianza, pero si yo voy a un conocido y digo, ¿qué hubo, marica? Mínimo me contesta con un golpe o con una grosería, porque el contexto cambia. Eso es una variación lingüística. No es lo mismo hablar con un conocido, con un amigo, o por ejemplo, que alguno de ustedes, Dios no lo permita que no llegue a suceder. ¿Qué hubo, profesor? ¿Qué hubo, marica? O sea, no. Cambia totalmente de contexto, porque aunque nuestra relación es un poco informal, porque hay grados de confianza, no tenemos esa confianza para tratarnos de esa manera. Entonces, eso hace parte de las variaciones lingüísticas. Y hay otros elementos mucho más complejos que ustedes van a ver en el transcurso de sus vidas que van a cambiar y van a determinar su forma de hablar. Por ejemplo, cuando ustedes presentan una entrevista, ustedes ya se ven todos formalitos. Muy buenos días, ¿cómo está? El tono de voz cambia, la forma de hablar cambia. Cuénteme, le hacen una pregunta. Hábleme de usted. Yo me considero una persona amable, inteligente, responsable, honesta, trabajador. ¿Sí? Porque toda la sincronización lingüística está cambiando. Pero si usted está conociendo a alguien, no, pues no, yo soy bacano, yo soy divertido, yo soy chévere, a mí me gusta recochar harto. ¿Por qué cambiamos? Porque el contexto es distinto y nuestra sincronización lingüística también cambia o varía, chicos. ¿Listo? Claro, hasta ahí, ¿qué son las variedades lingüísticas? Listo, chicos. Asimismo, las variedades lingüísticas se producen, o se, digamos así, se correlacionan con lo que es un dialecto, un sociolecto y un cronolecto. Vamos a entrar a ver cada una de ellas para que empecemos a entender. Vamos a partir con el dialecto. Profe, Dime, querida. ¿puedo volver la diapositiva un momento? Claro, cómo no. Esta o la anterior. Exacto. Listo. Chicos, vamos a partir a entender de aquí, decir, la clase pasada veíamos los extranjerismos, los neologismos, pero hoy vamos a partir del hecho que todos hablamos español, ¿sí? Esa es la lengua, ese es nuestro idioma oficial y vamos a partir a entender cómo desde este idioma particular hay ciertas variaciones que entran a determinar nuestra forma de comunicarnos. Aquí el hecho principal es la comunicación, ¿listo? Sea lo que yo quiera decir, lo importante o lo fundamental es entender el factor de comunicación. ¿Listo? Vamos a empezar a ver qué es dialecto. Entonces, ¿qué es el dialecto? Es una variedad que depende del lugar, región donde se vive. Todos los dialectos cumplen una función comunicativa y ninguno es mejor que otro. ¿Qué pasa con los dialectos, chicos? Nosotros aquí en Colombia tenemos una cantidad exorbitante de dialectos. Por lo general, pues por lo que me puedo dar cuenta, casi todos los que estamos en clase en este momento somos de aquí del centro del país. ¿Alguien es de fuera del centro del país, de lo que fuera de Cundinamarca, no? ¿Alguien? ¿Alguien es fuera de Cundinamarca? Diga, profe, yo. Ninguno es fuera de Cundinamarca. Listo. Entonces, partiendo de ese principio, chicos, es entender la lógica. Yo. ¿De dónde es usted, Daniel? Del Tolima. Ah, bueno, el Tolima. Mire, pues,
Daniel tiene una variedad lingüística, una variedad de dialecto que tendrá ciertas palabras que son muy propias de su lenguaje o de su categoría, ¿sí? Por ejemplo, pues a veces usted dice, no, pero Daniel no tiene pues mucha variación, pero pues está un poquito cercano aquí a la capital. ¿Mm? Pero estoy seguro que dentro de lo... Daniel, ¿cuánto viste en el Tolima? 8 años, ¿Tú tienes? 15. 15, o sea que hace, ¿qué? 7 años estás acá. Profe, no lo escucho. Sí, Uy, Sofi, toca que mires el sonido de tu PC de pronto. No, nada. sí, como hace 7 años estoy acá. La cuestión es que su merced ya ha cambiado bastante de dialecto, pero estoy seguro que hay palabras muy propias de su Profe, región. Sofi, ¿pero yo qué hago? ¿Todos no? no lo ¿Quién? escucho. ¿Nadie me escucha? Yo sí lo escucho. No. Por eso, Yo por también. eso. Sofi, la mayoría me escucha. ¿Qué hago? O no escucho a nadie. Ay, no. Espere, sí. A ver. De pronto tus papás sí te pueden ayudar. ¿Hay palabras que son muy propias de tu región, Daniel? Hable, profe. Sofía. No, no, nada. Daniel, ¿no conoces alguna palabra? No. Sí, Ah, pues, como mano. El mano. ¿Mm? Dentro del Mi papá dialecto. me regaña, no, mano, ¿qué hizo? Ay, papá, no me regaña. Exacto. Pero esa palabra va acompañada también de una entonación fonética y de una forma. Qué pena si de pronto ridiculizo el acento, pero a veces nosotros tendemos a hacer esa variación. Por ejemplo, yo tenía un amigo del Huila y él hablaba muy cantadito, como a mí me parecía muy chistoso escucharlo hablar, porque él hablaba como pita, él siempre pedía cosas, ustedes no me colaboran en nada, yo todo lo hago solo. Y él al final hacía una extensión de la expresión. ¿Mm? Porque ustedes siempre quieren hacer lo que quieran y yo estoy aburrido. Me acuerdo mucho que nos decía eso, que no le colaborábamos. Pero hago referencias como el dialecto de él cambiaba y de pronto uno que no estaba habituado a escucharlo sentía cierta información. ¿Había comunicación? Sí. La entorpecía tal vez cuando él usaba palabras muy propias de su región. profe, Dime, Sofía. acá sí me escucho. Sofía, la escucho muy entrecortada, de pronto es porque tienes problemas de conexión. Profe, Sofía, profe, no. Sofía, el problema de conexión es suyo, quería. profe, escríbale por el chat. Bueno, o por ejemplo, también cuando a veces encontramos el acento costeño. A veces nos damos cuenta que hay ciertas variaciones en las que se agregan palabras o se omiten letras y el acento es totalmente distinto. Esto hace... Ay, es que me molesta a Sofía, porque Sofía sí... a ver, María. Perdón un momento, chicos. Entonces, cuando encontramos ciertos acentos como el costeño, tal vez encontramos la variación fonética, la variación también lingüística de ciertas palabras que son cambiadas o que se omiten. ¿Sí? Por ejemplo, una vez yo fui, cuando yo iba por allá a esos lugares, así, yo tenía alguien que cada vez que se hablaba conmigo usaba la expresión B a B. Entonces yo le decía algo y un ejemplo, usted tiene que ser juicioso, responsable, y me contestaba B a B. Y yo nunca entendí que era B a B, pero él hablaba B a B. Entonces, es esa expresión lingüística que era una forma de decirme, ah, listo, le entiendo, pero no usaba la variación lingüística, sino que basaba desde su entonación. Tal vez de pronto, durante una época entró el fulgor de todas estas novelas costeñas, de todas estas novelas muy propias de la región Caribe, en las que encontrábamos pues ciertas palabras o ciertas variaciones.
como Edda, cómo está, qué ha hecho. Es decir, siempre se cambiaban ciertas palabras o cierto dialecto. ¿Quién sabe dónde le dicen guagua a los niños, a los adolescentes? Ecuador, ¿no? Ajá. ¿Y quién sabe cómo le dicen a los jóvenes en Honduras? Profe, Dime, Santiago. yo sé que en Argentina a los niños les dicen pendejos. Sí, no sabía, la verdad no sabía. Pero ¿quién sabe cómo le dicen en Honduras a los jóvenes? ¿Nada? Ay, nadie sabe, no. En Honduras a los jóvenes les dicen, ay, hijo, chica, se me olvidó ahora a mí. A los jóvenes les dicen, espero ahorita les digo cuando me acuerde, pero a los jóvenes les tienen una palabra específica. Vamos a pasar a ver esta otra parte, chicos, permítanme un segundo. Chicos, a los jóvenes en Honduras les dicen cipotes. Entonces, cuando un chico es joven, le dicen cipote. Este es un cipote. No sé qué, o sea, la palabra significa joven, pero no entiendo por qué les dicen así, que es muy propia de la región decirle cipote. Ah, este cipote sí jode, este cipote sí molesta. Pero bueno, vamos a entrar a ver, chicos, ahorita, ¿qué son los Profe, ¿cómo les llaman? cipote? En Honduras, ¿no? Gracias. Este cipote sí molesta. Vamos a entrar a ver qué son los sociolectos, chicos. El sociolecto es la variedad lingüística que depende del grado de formación cultural del que habla o escolaridad. Esta variedad se llama sociolecto porque tiene que ver con el ámbito social en el que estamos insertos, ya que no todos tenemos las mismas oportunidades para acceder a la lengua estándar, ni estamos insertos en el mismo grupo social. Entonces, yo a veces los molesto a ustedes y ustedes dirán que, ay, profe, usted es hijo de... Que yo les digo, chicos, no hablen como ñeros. Tratemos de pulir nuestras expresiones. Cierto que uno no tiene que aparentarle a las personas absolutamente nada, pero la forma en que nosotros nos expresamos dice mucho de nuestra cultura y dice mucho de nuestra preparación. Si, por ejemplo, yo les hablase a ustedes de manera ñera, ustedes van a decir, este profesor le falta tal vez un poco de cultura, un poco de estudio. Yo empezara, no, ese mensaje, ese que estamos estudiando ahí, ese mensaje es re áspero porque es re nítido que ustedes lo tengan re claro, porque si no lo tienen re claro, pues los veo pailas ahí con ese mensaje. O sea, toda la cuestión social, toda la carga cultural que tiene esta forma de hablar, determina que mi preparación tal vez no es la más apropiada. Pero cuando yo me doy a la tarea de enriquecer mi lenguaje, de emplear palabras apropiadas, de puntualizar ciertas características esenciales al momento de comunicarme, estoy dando a entender que soy una persona socialmente preparada y socialmente bien formada. Actualmente, pues no es un determinante fundamental, pero sí es un determinante bastante esencial, chicos, porque cuando yo me estoy acercando, ustedes ya están en 10º, futuro 11, yo me estoy acercando tal vez a otra persona, las personas se fijan mucho en eso. No es lo mismo que yo llegue de pronto saludando a su mamá, muy buenas tardes señora, ¿cómo está? Mucho gusto, el profesor Manuel, a yo decir, ¿qué hubo madre? ¿Cómo me le va? Cambia totalmente la expresión y denota cierto grado de cultura. Entonces,
Por eso les insisto que ustedes pueden hablar como quieran, es decir, no, el condicionamiento al momento de hablar es multiplural, pero cada uno de nosotros tiene que ir enriqueciendo el lenguaje con ciertas palabras y ciertas expresiones que puedan favorecer su comunicación. Que ustedes al momento de hablar usen palabras, usen expresiones que le permitan hacerse entender y conocer de la mejor manera. ¿Listo, chicos? ¿Entendido qué es el sociolecto? ¿Mm? Aquí nos dan un ejemplo que dice, vamos a lo de Luisa. O sea, no es lo mismo decir vamos a lo de Luisa a decir vamos a la casa de Luisa. Es decir, hay que ser un poco más específicos. Córranse para el fondo. No, perdón, aquí está, lo leí mal. Aquí en el primero dice, córranse para el fondo. ¿Sí? A decir, córranse para el fondo. ¿Sí? Las personas a veces cuando no saben o no sabemos hablar, porque uno también a veces comete sus errores, empieza a utilizar mal las palabras. No es lo mismo córranse a córranse para el fondo. ¿Sí? O cuando le empiezan a agregar eses a la segunda persona en la forma de expresión. ¿Cómo estuviste? ¿Si estuviste bien? ¿Mm? Tú te ves realegres. ¿Mm? Porque queremos manejar la segunda persona. Estas terminaciones de segunda persona no finalizan en ese. Pero una persona que tal vez no tenga la cultura suficiente para saberse expresar, tiende a agregarle ese. ¿Sí? Si comiste, si estaba rica la comida que te mandaron. Bueno, en fin, es decir, cada uno de ustedes va a ver ciertas expresiones en las que se le agregan la S. Chicos, vamos a dejar ahí, vamos a salir a descansar. Y ahorita continuamos un poquito, ¿listo? Para que ustedes puedan descansar, ¿listo? Y ahorita continuamos.